Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Bendecidos? Una noche diferente, es una noche distinta. Y antes de entrar de lleno al segundo episodio que quiero enseñarles en esta noche, ¿por qué no oramos? Vamos a dejarle unos minutos a la palabra de Dios, a la presencia de Dios que nos ayude en esta noche, y para toda la gente que pueda ver la transmisión, para todos los que puedan conectarse, para todos los que salieron, que por alguna u otra razón están fuera, pero que serán ministrados por esta palabra, por esta oración. Señor, hoy te pedimos en esta noche que tú hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que pongas en nosotros no solamente un querer como un hacer, sino que pongas en nosotros el espíritu de la oración y el espíritu de la palabra. Que tu palabra pueda enseñarnos el día de hoy libremente y que todas nuestras dudas sean resueltas a la luz de tu palabra, pero también nuestras peticiones sean respondidas a la luz de tu palabra, a la luz de la oración. Señor, si ha habido palabras de queja, de maldición, de reniego, Señor, en contra de tus hijos, y han nacido del mundo, Señor, palabras incorrectas para maldecir, para estorbar, para detener el plan que tú tienes en cada uno de nosotros, hoy declaramos, Padre, que somos libres de tal injuria, de tal palabra, de tal oración, de tal envidia, de tal limitación, Señor, que quiera venir en contra de tu pueblo en las naciones, en contra de tus hijos en esta ciudad, en este país, y en cada una de las naciones en las cuales, Señor, tus hijos están representados y tu palabra está representada a través de ellos. Hoy bendecimos, Señor, a todo aquel que pueda oírnos y vernos, y te rogamos que toda enfermedad, Señor, sea curada por el poder de tu sangre, por el poder de tu espíritu y el poder de tu palabra. Que hoy se cumpla 1 Tesalonicenses 5:23 y podamos permanecer irreprensibles hasta tu venida en espíritu, en alma y en cuerpo. Y que toda enfermedad, Señor, sea tomada el día de hoy y sea llevada cautiva, Señor, a la llaga, a la sanidad que proviene por tu llaga que fue abierta, Señor, y reciba curación. Todo problema físico, mental, espiritual, psicológico o psiquiátrico que hubiese en cada uno de tus hijos, Señor, en tu pueblo o en aquel que aún no te ha conocido, hoy en el nombre de Jesús pedimos que tu bendición llegue para que esto sea sanado, Señor. Si nos hemos sentido descalificados por este mundo, si nos hemos sentido descalificados y hemos sentido que no tenemos valor alguno porque no es escuchada nuestra voz al principio, cuando tú nos envías, que esto no detenga el plan para lo cual tú nos enviaste. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso a Dios. Dios es bueno. Quiero continuar con el segundo episodio, y aquí tranquilamente, desde este lugar, que podamos leer de nueva cuenta el libro del Éxodo capítulo 4, verso 10. Y el miércoles comencé una nueva serie enseñando acerca de los descalificados, acerca de este tipo de personas que quizás nosotros hemos sido alguna de ellas y que muchas de las veces la gente ha descalificado, demeritado o restado valor a nuestras vidas, a nuestros llamados, a nuestras personas. Y quizás algunos de nosotros nos hemos sentido identificados con esto que yo enseñaba el día miércoles y hablaba de parte de Dios acerca de cómo o cuáles son los síntomas de una persona que ha sido descalificada por su familia, por la iglesia, por quizás su pastorado, su liderazgo, esposo, esposa, algún familiar, pero que a través de la palabra nosotros podemos encontrar que Dios es quien escoge y Dios es quien elige usar a esos que los demás los han descalificado, porque Dios mira en ellos algo especial o algo muy distinto o algo muy diferente. Amén.
¿Sí se ve la pantalla? ¿No estorbo tanto aquí? Perfecto. Entonces, mire, verso 10 del capítulo 4 del libro del Éxodo dice, esta es la respuesta de Moisés, y yo me quedé a partir de esta escritura final que estuvimos meditando el día miércoles, y dice el verso 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido un hombre o sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo, o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Verso 15. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. Estos versículos me enseñan los siguientes síntomas de una persona que naturalmente ha sido descalificada o que se siente descalificada para poder no solamente servir a Dios, sino para cumplir un plan al que quizás Dios lo ha llamado, tanto en la vida como en su familia, como en la iglesia o como fuera, no solamente dentro de una iglesia, sino haciendo la iglesia allá afuera. Y es que en este segundo episodio, usted y yo podemos darnos cuenta de algo muy importante aquí, y es que una persona que se siente descalificada para tal o cual acción o para una función que lo mandan a hacer o que le piden hacer, lo primero que pone son excusas. Excusas a través excusas de sus limitaciones físicas o personales. Y mucha gente en la iglesia, su primera excusa es, no puedo ir a la iglesia porque no tengo auto. No puedo ir a la iglesia porque estoy muy ocupado. No puedo ir a la iglesia porque no conozco a nadie en la iglesia. Y muchos de nosotros nos sentimos tan descalificados por la vida, por los demás y por todo lo que está a nuestro alrededor, que lo único que buscamos son excusas para no estar o excusas para no hacer. Pero la realidad es que sentimos miedo. La realidad es que sentimos temor y nos sentimos tan humanamente limitados cuando estamos delante de Dios, que inclusive ante Dios podemos ver nuestros defectos físicos que muchas otras veces no hemos visto. Que quizás la gente ya lo sabía, pero nosotros o no nos dábamos cuenta o no queríamos aceptar, pero al conocer a Dios, hasta los defectos físicos salen a la luz y Dios confronta nuestras debilidades físicas o nuestros defectos físicos para hacernos sentir que Él no está descalificando nuestra vida para la función a la cual Él nos llama porque tenemos un problema físico. Ahora, no sé si usted conoce la historia de Nick Bajok, pero Nick Bajok es un hombre que no tiene ni brazos ni piernas y es un conferencista que ha llevado a Jesús a más de 10 o 100,000 personas a Cristo. Es conocido internacionalmente y el hombre nació sin piernas y sin brazos. Y si él se volvió un gran conferencista, inclusive tiene familia, inclusive nada, sin brazos y sin piernas, y tiene familia, y pudo procrear, ¿qué lo limita a usted frente a ese personaje, que yo le invito a que lo busque y vea alguna de sus conferencias? ¿Qué te limita a ti que estás completo para poder obedecer? Lo que nos limita no son nuestras debilidades físicas, lo que nos limita es que frente a Dios nos sentimos tan descalificados por lo que hemos recibido en esta vida, que cuando Dios nos pide hacer algo para Él,
no tenemos la confianza ni la credibilidad suficiente ni en nosotros, ni en la presencia o en la palabra de Dios, porque toda nuestra vida ha sido juzgada por una descalificación. Descalificación del no debes, no puedes, no eres, no sientes, no fue. Y las limitaciones físicas que Moisés sentía en este pasaje es que él decía que era tardo para hablar. Sí, pero Dios no llevaba prisa en que hablara. Dios no tenía prisa en que dijera las cosas rápido, ni tampoco le interesaba al Señor que fuera la persona con la mejor retórica para hablar frente a sus hermanos. Lo que Dios quería es que él fuese la boca de Dios en medio de sus hermanos. Así que una persona descalificada es una persona que no siente que su llamado vaya acorde a su persona. Por ejemplo, hay gente que estudió cierta carrera secular en la vida porque le dijeron que eso es lo que le quedaba. Y muchos estudiaron una carrera que ni ejercen. Yo he conocido maestros que no ejercen y trabajan en un Uber. Ingenieros que no ejercen y pusieron su puesto de barbacoa. Secretarias que nunca ejercieron su secretariado y están de domésticas. Gente que estudió, se preparó para alguna carrera en la vida que no está ejerciendo hoy porque sus limitaciones personales los descalificaron para ejercerlo. Hay gente que solamente lo estudió porque lo obligaron a hacerlo y le dijeron, yo creo que tú eres bueno para esto porque esto es lo que veo en ti. Pero esa persona realmente ni lo quería estudiar y no aprovecharon su talento porque tuvieron limitaciones. Y una de las limitaciones más natural y más recurrente que nosotros tenemos en la vida es cuando alguien más te dice para qué tú eres bueno y tú no te sientes tan bueno para eso. Cuando alguien más trata de definir lo que tú eres, sin tú primero conocerte a ti mismo y conocer a Dios y conocer el plan de lo que Él quiere contigo, puede llevarte por un rumbo distinto y puede llegar a descalificarte en la vida. Porque mucha gente obedeció a algo que le dijeron que debía de hacer, pero esa persona no se sentía parte de esa función ni de esa carrera. Entonces, tenemos gente sirviendo en nuestras iglesias o tenemos gente sirviendo en la iglesia que no se siente identificada con lo que lo pusieron a hacer. ¿Por qué? Porque sus propias limitaciones le dicen, no, tú no estás hecho para esto. Y tenemos que entender y reconocer que las limitaciones que tenemos, Dios las puede suplir a través de alguien más, pero yo necesito responder y querer responder a ese llamado. Porque automáticamente nos descalificamos de ciertas cosas que Dios nos pide hacer en la vida, porque lo dije el miércoles, ni creemos en nosotros ni creemos en Dios. Vemos nuestro pasado y nos limita. Vemos nuestro presente y sentimos que no tenemos las cualidades suficientes para cumplir lo que yo creo que Dios me dijo que hiciera. Y entonces empezamos a buscar excusas delante de Dios para que Dios trate de escoger a alguien más. Y algo que he meditado mucho desde la mañana y desde días atrás es ¿por qué la elección de Dios siempre es hacia lo que la gente dice que no? No sé si usted se ha fijado en eso, pero Dios siempre escoge lo que la gente rechaza. Y lo que la gente acepta es lo que Dios aborrece. O sea, pareciera que Dios siempre va en contra de nosotros. Pero la verdad es que la elección de Dios no se puede manipular. Dios escoge a quien Él quiere porque Él quiere. Y porque tiene ese poder y esa autonomía por ser Dios. No podemos imponerle a Dios a quién escoger para una función en la vida, una función en la familia o una función en la iglesia, porque Dios ya conoce nuestra vida y sabe para qué nos ha hecho preparado. Entonces, dentro de nuestras debilidades podemos encontrar limitaciones físicas que nos descalifican ante el mundo, pero nos aprueban ante Dios.
Porque resulta que la debilidad física es lo que Dios utiliza para perfeccionar su poder. Muchos de nosotros no creemos en nosotros mismos porque tenemos mal carácter. Y la gente confunde carácter fuerte con mal carácter. Regularmente pensamos que una persona de carácter fuerte es la que grita, la que domina, la que habla mal, la que dice, la que se impone a los demás a través del autoritarismo, a través de las agresiones verbales, a través de la imponencia física. Y pensamos, oh, wow, qué persona tan carácter fuerte. No, tiene mal carácter. Ese está echado a perder, está dañado, está herido en su persona. Muchas de las veces yo he conocido gente de 7, 8 pies grandotes, de esos que te imponen, de esos que te dan miedo, de esos que dices, si le digo algo, no, de una cachetada me manda a dormir al sillón. Y de repente son gente así y, ¿qué vale? ¿Cómo estás, amigo? Y te da risa su voz y dices, no, no asusta ni una mosca. Lo que tiene de grandote lo tiene de tierno. Y sabe, mucha gente confunde el liderazgo y confunde la elección de Dios con la apariencia. Y pensamos que el más hábil, el más preparado, el más capaz, el más erudito, el más siquitibín alabín bomba, es el que Dios va a escoger. Y resulta que Dios escoge al más pequeño, al más chaparro, al más feo, al más débil, al más limitado. Y dice, ay, por eso me escogió a mí. Y esa es la verdad. Porque la apariencia para Dios no es importante o no es superlativa o no es lo primario para Dios. No porque no, y no quiero que se malentienda esto y lo quiero aclarar, no porque no sea bueno y no porque no debamos cuidar nuestra persona, nuestra imagen, no, sino la apariencia física no es lo que determina la elección divina. ¿Sí me estoy explicando? Lo que determina la elección divina, pregúnteme qué es. Por eso se llama elección divina. Solamente está en la potestad de Dios. No se puede manipular la voluntad de Dios para que Dios escoja a quien yo quiero o me escoja a mí cuando yo quiero. Yo tengo que entender que hay cosas para las cuales Dios me ha hecho y cosas para las cuales Dios no me ha hecho. Y el problema de la gente descalificada es que en una ocasión hicieron algo para lo cual no estaba hecho, se equivocaron, fallaron, la regaron y dijeron, yo no sirvo para nada. Y automáticamente se descalificaron. No, es que a lo mejor no servías en esa área, no funcionabas en esa área, pero tu área era otra. Entonces, hay mucha gente descalificada en la iglesia, descalificada en las familias, descalificada en la maternidad, descalificada en la paternidad, porque algo les salió mal en algún momento de su vida y automáticamente juzgaron todo como igual. Muchos de ustedes no tienen ese sentido paternal o maternal que alguien que realmente nació para ser una buena madre o un buen padre. Hay gente que ha tenido hijos porque le impusieron la regla de que debía tener hijos. Y esa persona en su corazón no quería tener hijos, pero la presión social lo obligó a tenerlos y es una persona insípida con sus hijos. Es una persona que ha descuidado inclusive a su propia sangre porque alguien le impuso que debía de tener hijos, pero quizás esa mujer no quería tener hijos. Esa mujer quizás quería ser doctora, quería prepararse, quería viajar, quería ser alguien en la vida. Y el hecho de tú no querer ser madre no significa que eres mala mujer, significa que hay áreas que a ti no te nacen porque posiblemente tu vida está diseñada para ser alguien más. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? El apóstol Pablo nunca se casó, pero habló del matrimonio. El apóstol Pablo nunca se registra que haya sostenido una relación matrimonial con alguien. Y Dios le regaló el don de continencia, pero quizás antes de conocer a Jesús llegó a tener alguna relación.
o llegó a tener un compromiso, no lo sabemos. La historia nos habla diferentes directrices que pudiéramos llegar a pensar que quizás el apóstol Pablo, antes de conocer a Jesús y antes de entregarse a su llamado, posiblemente había sido un joven que también miraba una relación a futuro, a lo mejor quería tener una familia. Todo hebreo, su mayor privilegio era convertirse en padre y delegarle a sus hijos la herencia de la palabra. Todo hebreo era su máximo sueño. El máximo sueño de un hombre hebreo era tener un hijo varón como primogénito. Y a su primogénito enseñarle el legado de su fe y de la palabra y del pacto de Dios con ellos, para que su descendencia fuera grande en la tierra y se cumpliera la promesa de Génesis 12. Pero el apóstol Pablo decidió, en algún momento de su vida, se dio cuenta de que no estaba hecho para ser papá natural. Porque ¿qué hubiera sido si el apóstol Pablo se casaba, hubiera tenido una mujer a la que nunca lo hubiera visto, vivió más en cárceles que en libertad? ¿Se imagina el sufrimiento de esa esposa esperando siempre que su marido volviera a casa, pero por andar predicando el evangelio estaba en cárceles, azotado, apedreado, medio muerto? ¿Se imagina qué clase de vida le hubiera dado a sus hijos? Hubiera sido un gran hombre, un gran ejemplo para sus hijos, quizás herederos de su fe, pero al crecer sus hijos, ¿usted cree que no hubieran preguntado por papá? ¿Dónde está papá? ¿Por qué nuestro papá predica más en la calle y no lo vemos en la casa? Es ahí donde yo me doy cuenta de que la elección de Dios sobre ciertas personas que los demás los han descalificado para una función es porque Dios específicamente requiere a gente de ese calibre y de ese nivel. Originalmente, el apóstol Pablo fue descalificado por los mismos apóstoles al principio en el libro de los Hechos. Pregúnteme, ¿por qué? Porque dice la Biblia que cuando se convirtió a Jesús en el capítulo 9 del libro de los Hechos, 10, 11 y 12, Pablo era un desenfrenado. Dice que provocaba disputas, provocaba pleitos y hacía que la gente se confundiera en el evangelio. Dice la Biblia que el apóstol Pablo fue lleno de una pasión tan grande por Jesús que empezó a predicar el evangelio, y dice que entraba y salía con los apóstoles y andaba pegado a ellos, pero la gente empezó a decir: este es un desordenado, anda predicando cada barbaridad, que la gente se nos está viniendo en contra, este está trastornando a la ciudad y está confundiendo a la gente. Pregúnteme por qué. Porque originalmente a él le gustaba perseguir cristianos, arrastrarlos por las plazas, sacar a las mujeres de los cabellos y meter a los hombres en la cárcel después de golpearlos y medio matarlos. Él era un perseguidor de la iglesia de Jesús y ahora lo encuentran predicando al Jesús que él perseguía. Era algo ilógico. Era algo que la gente decía: estamos confundidos, o entonces sí creemos o no creemos en Jesús. ¿Qué tuvo que pasar? Que la iglesia de Jerusalén lo descalificó y lo agarraron y le dijeron: no estás listo para estar con nosotros en este momento. Y lo mandaron 3 años a su casa con sus papás. Y la historia es tan interesante que uno encuentra el libro de los Hechos y dice que la gente perseguía a Saulo, que después fue el apóstol Pablo, cuando le cambiaron el nombre. Dice que la gente lo perseguía para apedrearlo. Tuvieron que sacarlo, pregúnteme cómo, por el muro de Jerusalén, por la parte más alta, en la casa de uno, a través de una ventana, en una canasta. Imagínense lo que era meter a un adulto en una canasta. Fíjese, es que quiero que entienda esta revelación, quiero que entienda esto. Está el muro de Jerusalén en alto, está la casa de uno de los de la iglesia, y por una ventana lo descuelgan con una canasta. Pregúnteme, ¿qué es eso? El cordón umbilical de una madre. Empiezan a descolgar a Pablo a través del muro en una canasta cubierto
con un cordón. ¿Sabe qué significa eso? Diga, ¿qué? Era un baby. No estaba listo. Estaba automáticamente descalificado por la iglesia de Jerusalén. Lo que estaban soltando a través del muro era un embrión. Apenas el apóstol Pablo estaba naciendo, se estaba incubando, su llamado se estaba gestando. Y la iglesia de Jerusalén le dice, Pablo, no estás listo para estar con nosotros, tenemos que enviarte a la casa de tus papis, y lo empiezan a descolgar por una pared, escondido en una canasta, como si fuera un embrión, con un cordón como umbilical, para decirle, aún no estás listo, todavía no estás aprobado, todavía no estás calificado. ¿Y sabe a dónde lo mandaron? Dígame a dónde. A la casa de sus papás, a Tarso. Y durante 3 años nadie lo visitó. Ninguno de la iglesia se acordó de él. Ninguno de la iglesia fue a Tarso a ayudarlo. Cuando alguien te descalifica, te aparta. Cuando alguien descalifica o desaprueba tu vida, cuando alguien no aprueba tus debilidades, te apartan, no te gestan. No sé si me estoy explicando y usted lo esté cachando. Cuando alguien te descalifica y te hace saber o sentir que no estás apto para hacer algo, regularmente la gente te aparta y te abandona. ¿Sí? Porque no te consideran apto para tal cosa o función. Te apartan, te abandonan, te hacen a un lado. Y ese es el síntoma de alguien descalificado. Alguien que se siente descalificado de la iglesia automáticamente se aparta. Y hay gente que dice, yo ya no creo volver a la iglesia, porque ahí solo me hicieron sentir mal. Descalificado automáticamente. Es que la iglesia no es para hacerte sentir bien. La iglesia es para enseñarte y restaurarte. Y ser restaurado duele y cuesta. Ser salvo cuesta. Aprender de nuevo cuesta. Renunciar a tus vicios, errores, pecados, renunciar a tu vieja manera de vivir, cuesta. Renunciar a todo lo que crees por ser reevangelizado, cuesta. Como le estaba costando a Pablo y como le estaba costando a Moisés. Y encuentro yo una gran similitud, y es que Moisés no quería ir a Egipto porque estaba automáticamente descalificado por sus limitaciones físicas. Y Pablo no podía quedarse en Jerusalén porque estaba descalificado por sus limitaciones físicas. ¿Cuáles eran? Que estaba desordenado, que tenía desórdenes en su vida y confusión. Y la confusión es algo que descalifica a muchas personas, porque aunque quizás no se siente físicamente, es algo que está mental o emocionalmente. Cuando alguien está confundido, no puede realizar bien su función. No puede realizar bien o entender bien lo que quiere. Y vuelvo al ejemplo que puse de padres y madres. Cuando una persona no sabe lo que quiere y lo hace solo porque le dijeron que así debía de hacerlo, entonces tenemos madres que no sienten apego hacia sus hijos y padres que abandonan familias o no sienten apego hacia sus hijos porque quizás la paternidad y la maternidad en ellos no era su prioridad. No que no la pudieran ejercer, pero no era su prioridad. Y quizás estaban hechos para otras cosas. Como repito, el apóstol Pablo nunca se casó porque lo que Dios escogió para él, lo que Dios quiso hacer a través de él, era un propósito 24/7. Era algo que lo limitaba a ejercer como los demás una vida normal. Quizás la gente lo llegó a descalificar y le llegaron a decir, pues este ni hijos tiene. ¿Cómo puede decir que es un padre?
¿Cómo puede decirse padre de Timoteo si ni hijos ha tenido? ¿Cómo puede enseñarnos del matrimonio si ni siquiera está casado y no tiene una mujer? Pablo no hizo un voto de celibato. Pablo tuvo un don de continencia, porque sabía que la obra que Dios le había encargado era una obra que requería su vida, su tiempo, su esfuerzo, a tal grado que no tenía tiempo, ni lo iba a tener para atender una casa en un aspecto familiar. Y solamente si hubiese tomado esa decisión, hubiese dañado a todo un hogar. Porque una persona que toma una decisión y no se responsabiliza de esa decisión, daña. ¿Sí o no? Es como querer ser padre y no querer criar al hijo. Automáticamente estás descalificado de la paternidad. Porque querer tener un hijo para no criarlo suena absurdo. Porque si tuviste un hijo es para que lo críes, cercano o a la distancia, como haya sido tu situación, pero tienes que estar presente. Si como madre tomaste la decisión de embarazarte porque deseaste a la persona con la que estabas y quisiste tener el fruto de eso, amor, y no darles atención, es absurdo. Ejercer un ministerio en la iglesia como pastor y no darle atención a la gente es absurdo. No enseñar a la gente es absurdo. No liberar a la gente es absurdo. ¿Me explico? Automáticamente estaría descalificado para ejercer el ministerio. Pastores que quieren invitar todos los días a gente diferente a predicar y ellos no alimentar a su propio pueblo es absurdo. Porque el primero que debe de aprender a predicar es el que dirige la congregación. El que más palabra debe tener es el que dirige la congregación. El que más oración debe tener es el que dirige la congregación. El que más debe estar en los cultos es el que dirige la congregación. Por eso puedo estar aquí yo solo con 5 o con 3 o con 10, pero aquí voy a estar. Porque esa es mi responsabilidad. ¿Me explico? Porque no quiero estar descalificado para la obra que Dios me ha llamado por limitaciones personales. Así que Moisés le responde a Dios para ir terminando con este mensaje, porque ahora es un poco más breve, porque empezamos un tiempo de charla, un tiempo de oración, un tiempo de alabanza acá entre nosotros, en la congregación aquí, para los que me estén viendo por internet. Pero yo encuentro algo aquí muy importante, y es que cuando alguien se siente descalificado, siempre espera que Dios escoja a alguien más. Por eso es que el miércoles les decía, el peor error y el peor pecado de un padre es comparar a un hijo con el otro. Porque es quitarle su identidad propia y es querer tener 2 copias de algo que no se puede repetir. Por eso es que una persona que se siente descalificada reacciona de esta manera. Mamá, pues dígaselo a mi hermana. Ella siempre le hace caso. Ya sabe que yo no lo voy a hacer. Porque se siente tan descalificado que prefiere que escojan a otro. Se siente tan comparado que prefiere que siempre escojan al que tiene todas las capacidades y las habilidades. No sé si usted fue de las mujeres que siempre anduvo con una amiga que era más bonita que usted. Y siempre decía, ay, háblale tú al muchacho. Tú dile. ¿Por qué? Porque tú misma te sentías tan descalificada físicamente, como lo dije el miércoles, que siempre esperabas que otra persona, a la que tú considerabas con mejor apariencia, hablara por ti. No sé si a usted le pasó, pero hay amigos que tienen tantas limitaciones personales que para acercarse a la chica que les gusta le dicen al otro amigo, que sí se avienta, ve y dile tú. ¿Nunca le ha pasado en la iglesia que hay gente que dice, habla tú con el pastor, es que a ti sí te hace caso? Esa frase, es que a ti sí te hace caso, automáticamente es el síntoma de una persona que se siente descalificada. Porque si tiene que enviar a alguien más en lugar de él que tiene el problema, es porque esa persona se siente limitada y se siente incapaz de decirlo, de hacerlo o de hablarlo. Y una persona que se autodescalifica
es como ese tipo de personas que te dicen, anda, mejor hazlo tú, es que a ti sí te sale bien. Yo prefiero que lo hagas tú y te salga mal, porque vas a aprender. ¿De qué te sirve que alguien más haga tu trabajo si tú no vas a aprender a hacerlo? Tú mismo te descalificas de cosas tan sencillas de la vida por no atreverte y siempre tener esta actitud como la que tenía Moisés, que hizo que Dios se exasperara al punto de enojarse con Moisés. O sea, un hombre hizo enojar a Dios. Es increíble. Dios, que es toda paciencia, misericordia y tolerancia, se enojó. Ahora la pregunta sería, ¿por qué Dios se enojó con Moisés? ¿Por qué? ¿Porque Moisés le ponía solo muchas excusas y ponía muchas trabas ante Dios? No. Porque Moisés sacaba cualquier respuesta vana para no obedecer a Dios y estaba rebelde ante Dios. No. Porque Moisés quizás era tan descalificado y tan limitado que sentía que nada le iba a salir bien. No. Lo que yo miro a través de la Escritura y la historia de toda la vida de Moisés es que Dios se enojó con Moisés porque Dios miraba en él a un libertador y le está diciendo, tú eres esto, y Moisés pareciera que no lo entendía. Y lo que exaspera a Dios no es el hecho de que tú falles, peques o te equivoques, sino es el hecho de que tú no creas que Dios te está diciendo que tú eres quien eres porque Él te hizo y tú sigas diciendo que no. Eso es lo que exaspera a Dios. Si Dios mismo te está diciendo, yo te escogí, yo sé que no sabes hablar bien, yo sé que tienes limitaciones, yo sé que no crees en ti, yo sé que te da miedo volver a Egipto, yo sé que tienes muchos fantasmas en tu vida que tienes que vencer y muchas cosas que sanar, sí, lo sé. Pero yo te estoy diciendo, ve, que yo estaré contigo. Eso es lo que hace que Dios se exaspere. El hecho de que Dios, aún en tu propia cara, te esté diciendo, yo estoy contigo, y tú sigas sin creerle. Y tú sigas y le digas como Moisés, no, Señor, mejor envía a quien tú debes de enviar. O sea, estaba automáticamente Moisés haciendo mentiroso a Dios. Y la Biblia dice que Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Y la Biblia dice, no hagas mentiroso a Dios. Jurando el nombre de Dios en vano, no lo hagas mentiroso. Entonces Dios se exaspera porque le está diciendo, o sea que no crees que yo soy el que hice la boca y puedo estar con tu boca. O sea que no crees que si yo mismo te estoy apareciendo y te estoy diciendo, ve, que estaré contigo, ¿piensas que te voy a dejar solo en el camino? ¿Sabe qué exaspera a Dios de los cristianos hoy en día? Pregúnteme, ¿qué? Su tanta decepción. Porque muchos se sienten decepcionados de la iglesia y ya no voy a buscar a Dios, pero ¿y Dios qué te hizo? Tú puedes decepcionarte de los pastores, de los líderes, de los cristianos, de la iglesia y de cualquier religión, pero ¿Dios qué te ha hecho? ¿Dios en qué te ha fallado? ¿Dios en qué te ha limitado? Todos quizás llegamos a un momento de nuestras vidas en el que nos decepcionamos inclusive de nuestras propias familias. Pero ¿y qué te ha hecho Dios? Para que le digamos, mejor escoge a otro y envía. Mire la palabra, a quien debes enviar. En pocas palabras, no debías enviarme a mí. ¿Cómo vas a saber tú mejor que Dios lo que Dios quiere para ti? Una persona que se autodescalifica, un descalificado, es una persona que cree que el plan de Dios no es superior a su propio plan. Que el plan de Dios no es tan bueno como el que él mismo puede creer que es bueno. Por eso hay mucha gente que dice frases de un descalificado de esta manera. Es que yo voy a la iglesia cuando esté bien. ¿Cómo vas a estar bien sin buscar de Dios? No, acá en la iglesia estamos los que estamos mal, pero queremos llegar a estar bien. Estamos la gente herida, dañada, pero que queremos llegar a sanar, ¿me explico? Otro descalificado habla así, dice, es que yo no me siento tan bien entre los hermanos, yo soy muy pecador. Pues yo creo que este es el mejor lugar para que te sientas como pez en el agua.
Porque ¿quién de nosotros puede tirar la primera piedra? Yo creo que nadie. ¿Me explico? Pero hay gente que nos hace sentir tan descalificados de estar en este lugar que uno sale con la idea de, yo creo que ese no es mi lugar. Porque me dijeron todos los errores que yo tengo, que esa persona me hizo creer que no tiene ninguno, que para qué estoy ahí, si todos son tan buenos y tan santos menos yo. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que provocaba Jesús en la gente? Para la gente que nos ve por internet. ¿Qué es lo que provocaba Jesús en la gente? Dice la Biblia que provocaba que la gente se acercara a Él. Eran tantos los que lo seguían, que muchas veces lo apretaban, lo tuvieron que sacar a predicar en una barca, se tuvo que subir a un monte, se tuvo que ir a la orilla de la playa, tuvo que hacer muchas cosas Cristo Jesús para que su mensaje pudiera llegar, porque era tanta la gente que lo buscaba y hablaba palabras tan de Dios que la gente no se sentía rechazada, al contrario, sentían que debían de estar más cerca de Él. Cuando una iglesia te hace sentir más culpable que aceptado, esa no es iglesia de Jesús. Sencillo. Porque si en una iglesia te van a hacer sentir más culpable de lo que ya te sientes estando en el mundo, ¿qué espíritu tiene ese lugar? Ahí no está el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo es redención. El Espíritu de Cristo es aceptación. El Espíritu de Cristo es adopción. El Espíritu de Cristo es restauración. El Espíritu de Cristo es bienvenida. El Espíritu de Cristo es justicia, paz y gozo en el Espíritu. El Espíritu de Cristo es hacerte sentir arrepentido, no culpable. ¿Sí me explico cuál es la diferencia? La gente que te hace sentir culpable es porque te ha descalificado en la vida. Pero la gente que te hace sentir arrepentido y venir a Jesús es porque te hace sentir el Espíritu de Cristo y te dice, sí, tú estás descalificado, pero aquí estamos un montón de descalificados también, que estamos en el proceso de ser aprobados por Dios. Nos ha descalificado la sociedad, el mundo, la familia, los amigos. El que me renta la casa me descalificó, el que me corta la yarda me descalificó, todo el mundo me ha hecho sentir descalificado y culpable. Pero si en la iglesia en la que tú estás, o en este lugar, tú te sientes arrepentido y recibido, entonces el Espíritu de Cristo verdaderamente está. Porque lo que yo miro a través de Jesús en la palabra, es que hacía sentir a todos tan recibidos, que los llevaba al arrepentimiento y la misma gente le decía a él, Señor, si quieres puedes limpiar. La misma gente le decía, como un centurión, Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Lucas, yo no soy digno de que entres a mi hogar. No lo soy. Tú eres tan bueno, se te mira un espíritu tan diferente que mira, yo no soy digno de que vayas a mi casa, pero di la palabra. Y Jesús decía, ni tanta fe he hallado en Jerusalén. Tu siervo sea sano. Tu enfermedad se ha quitado. Tu enfermedad de 12 años, dice la Biblia que una mujer se acercó a tocarla. Porque había sido ya tan rechazada. Estaba tan marcada por el rechazo, por esa maldición de decirle a una mujer que estaba en su flujo de sangre o en su menstruación constante, un problema evidentemente de matriz. Un problema de daño en su útero y en todo su sistema como mujer, totalmente rechazada, ya no solo enferma, rechazada. Y no solo rechazada, empobrecida, porque durante 12 años, dice, había gastado todo lo que tenía. Y no tenía ni una sola posibilidad de acercarse a Jesús, a menos de que se acercara como lo hizo, arrastrándose. Llegando entre la multitud para tocar, diciendo, solamente quiero tocar el borde de su manto y voy a ser sana. Ese es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de la aprobación de Dios, es el Espíritu que te lleva al arrepentimiento, aún tú sabiendo que sí, has pecado de manera formidable, quizás has pecado de la peor manera.
pero te lleva al arrepentimiento diciendo, en Él puedo encontrar la salvación de mi vida. Y no una religión. La gente que te descalifica es porque viven en una religiosidad. Uy, mira, si tú no haces esto, ojo, sin ofender a nadie. Mira, es que si tú no vienes, y si no te confiesas, y no te tomas esto, y no sigues esta liturgia, entonces papacito Dios no puede aceptarte. Y sabe, yo no veo a Jesús pidiéndole a nadie su certificado de confesión. Yo veo a Jesús diciéndole, ven, si estás cargado y cansado, y yo te haré descansar. Amén. Así que termino con esto porque nos queda muy poquita pila atrás. Moisés le dice a Dios, envía a quien debas de enviar. En pocas palabras, búscate a otro. Escoge a otro. Yo no puedo hacer este trabajo porque estoy descalificado por mis limitaciones personales. Y Dios le dice, ¿no conozco yo a tu hermano? Pregúnteme, ¿qué es eso? Dios siempre tiene una manera de suplir tu necesidad, tu debilidad o tu defecto a través de algo que Él hace o a través de alguien más. Dios siempre tiene una herramienta extra para cumplir su propósito. Si tú sientes que tú no tienes la aprobación o la calificación para hacer algo, alíate con alguien que es una herramienta para ti y que dice, yo no sé, yo no puedo tanto, pero sé que esta persona sí. Y automáticamente tú tienes la gracia de Dios y te dice, eso es lo que yo quería ver en ti. No que te sientes descalificado, sino que sabes trabajar con alguien más. Porque otro de los síntomas de una persona descalificada es que no le gusta trabajar con alguien más. Hay gente que dice, si no lo hago yo, no sale bien. Descalificado estás. Porque ese sentimiento de autosuficiencia es lo que te ha descalificado para poder trabajar en equipo en la iglesia. En la iglesia, ninguno de nosotros somos indispensables, mas innecesarios. El único indispensable es Dios. Pero todos en la iglesia somos necesarios. Y aquel que piensa que es autosuficiente, automáticamente está descalificado para que Dios lo use. No porque Dios lo descalificó, sino porque el Espíritu de Cristo es la dependencia de Dios. Si la gente dice, yo no necesito a Dios para vivir, automáticamente quedó fuera del plan. Pero si hay gente que dice, yo no sé cómo le voy a hacer para vivir, pero sé que con Dios todo lo puedo, automáticamente está aprobado para vivir el plan. Porque la dependencia de Dios es lo que hace la diferencia en una persona escogida. Dios no te escoge o te elige por tu habilidad. Dios te escoge y te elige por tu dependencia de Él. Porque sabe que aún en las cosas más sencillas de la vida, lo pondrás primero a Él por delante. Cuando la gente es muy autosuficiente, quedaron descalificados del plan de Dios. Pero cuando la gente se siente tan necesitada de Dios y se siente tan mínima para hacer cualquier cosa para Dios, y dice, Señor, yo aquí estoy y sin ti no puedo, ayúdame. Entonces la elección de Dios está ahí presente. Y entonces Dios dice, sí, los demás te descalificaron porque tú todo me lo ponías a mí y la gente te tachó de fanático. Pero tu dependencia de mí, a pesar de que los demás te descalificaron, es lo que hace que yo te tome. Porque una persona que depende de Dios, día con día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, no en una cuestión religiosa, sino en una cuestión de dependencia, de necesidad de Dios, de que sabe que Dios es su prioridad, de que sabe que está tan limitado físicamente, humanamente hablando, que dice, el único que puede sacarme de aquí es Dios. El único que puede hacer las cosas conmigo eres tú, Señor. Entonces Dios provee lo que esa persona descalificada necesita para estar frente a los demás. Moisés
tenía un llamado profético y se convirtió en el hombre que su rostro resplandecía. No llegó a ser ese Moisés hasta que él mismo entendió que todo lo demás podía descalificarlo, pero si Dios estaba con él, era todo lo que él necesitaba. Siempre que Dios va a hacer algo contigo o con cada uno de nosotros, si nosotros no tenemos las suficientes herramientas para cumplir el plan de Dios en la vida, Dios nos va a proveer de esas herramientas. Dios nos va a dar lo que necesitamos para cumplir el plan, sea en lo personal, en la vida, en el trabajo, en lo espiritual, en la iglesia o fuera de él. Si tú dices hoy en día, y termino con esto, para no quedarnos sin vida, yo no nací para ser padre, yo no nací para ser madre. No lo sientes en tu corazón o no lo sientes en tu vida, pregúntale a Dios si realmente debes o no debes. Si tú dices en tu vida, yo no nací para hacer esto, yo quiero estudiar aquello, algo, pregúntale a Dios. Y dile, Señor, pon en mí las herramientas para yo saber que estoy aprobado por ti para hacer lo que tú pones en mi corazón que debo de hacer. Porque si tú mismo vas a descalificarte de cosas que no has intentado y tú mismo vas a desaprobarte sin haberlo intentado y vas a decirle a Dios, mejor agárrate a otro o mejor hazlo con otro, entonces Dios va a venir y te va a decir, ¿qué no conozco yo a tu hermano? Y va a demostrarte y va a decirte, siempre hay una herramienta, hay una respuesta para ti. ¿Por qué no buscarla? ¿Por qué no tomarla? Amén. Bendigo a los que nos siguieron por internet hasta este minuto. Y que cada uno de los episodios nos ayude a entender si el plan de Dios está con nosotros o nosotros estamos fuera del plan de Dios por X o tal situación. Bendecimos a la gente que nos siguió hasta este minuto y no te pierdas el tercer episodio el siguiente miércoles. Para los que estamos acá, domingos 11 de la mañana, te invitamos a nuestro servicio general en el 801 Southwest de la Séptima Avenida, 79101 el código postal. Dios te bendiga. Nos vemos.